Buenos días, soy Maricha Aranguren. Continuando con el primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia tiene el gusto de presentar hoy a la doctora Amanda Parra Cárdenas, quien disertará el tema Naturaleza, Sociedad y Derechos, una propuesta sostenible. Nuestra invitada, abogada especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho para el Urbanismo y el Desarrollo Territorial Sostenible, candidata a doctorado en proyectos, tratadista, profesora universitaria e investigadora. Autora de las siguientes obras: Responsabilidad penal de los menores de edad, la legislación ambiental y los recursos naturales. Coautora de los libros Ordenamiento Territorial y Ambiental, Derecho Procesal Ambiental. Agradecemos su atención. Un cordial saludo y un especial agradecimiento para Uniacademia y Leyer en este primer ciclo internacional de conferencias jurídicas virtuales, Disertar en Derecho. Respecto de este tema, hoy vamos a tocar un asunto que es de trascendencia e importancia no solamente para Colombia, sino para el mundo, y es el referido a la naturaleza, la sociedad y los derechos, todo esto como una propuesta sostenible. Establecer cuáles son los derechos de la naturaleza y la sociedad como elementos integradores del desarrollo sostenible en Colombia, lo primero que necesita es hacer una identificación real y el entendido de qué son los derechos de la naturaleza y qué ejercicio jurídico conlleva esta declaratoria frente a los procesos y garantías capaces de materializarlos a través de mecanismos de coordinación política, jurídica e institucional. Colombia es un gran país rico en recursos naturales, bienes y servicios ambientales. Es decir, Colombia cuenta con una gran biodiversidad que, aunados a las representaciones culturales de las comunidades heterogéneas, al imaginario de la sociedad civil en torno al sector ambiental, conforman realmente un plus muy deseable para este escenario de Colombia megadiversa. Pero ya desde 1972, con la Declaración de Estocolmo, se inicia un proceso de desarrollar y establecer instrumentos internacionales que estén dirigidos a proteger el medio ambiente y los recursos naturales. América Latina y Colombia se van sincronizando, se van entrenando, van apropiándose y van aportando a este proceso. Es decir, que Colombia realmente es uno de los primeros países en construir unos instrumentos jurídicos para defender la naturaleza, sus derechos, para resguardar la propiedad, los bienes y servicios públicos ambientales que tiene Colombia y toda aquella megadiversidad con la que nosotros contamos. Pero este proceso realmente se constitucionaliza a partir de la expedición de la Carta Política de 1991, que incorpora como principios universales reconocidos y aceptados por Colombia mediante la aprobación legislativa de los tratados internacionales, los derechos de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y otros derechos, obviamente como el desarrollo sostenible. Mediante la expedición de numerosas leyes se prevé el principio y a través del principio precautelativo se intenta frenar el deterioro de la naturaleza, situación que no ha sido posible. Pese a todos estos esfuerzos jurídicos, pese a toda esta legislación que se ha promulgado, realmente Colombia en este momento afronta una situación bastante lamentable frente a lo que es el ambiente sano y el desarrollo sostenible. Cabe mencionar a Liva Estefano, quien manifiesta que el convergente interés mostrado hacia los temas ligados al ambiente y la tutela de estos, la protección, la intención y el quehacer jurídico frente a esto en América Latina tiene una base sociocultural. Ha sido realmente identificado todo este proceso con el bloque romano-indígena, donde el hombre no es tomado en consideración como un individuo aislado, sino que por el contrario, tiene una estrecha relación con la comunidad y con el entorno. Obviamente, cuando hablamos del entorno, estamos hablando de ese entorno integrado por la sociedad natural y por las sociedades de los seres humanos.
Esa conceptualización sociodemocrática del Estado Social de Derecho entonces permite que se dé inicio a una etapa apoteósica sobre la temática de los derechos de la naturaleza en el ordenamiento jurídico no solamente de Colombia, sino de otros innumerables estados y países, no solamente de América Latina, sino de Europa y del mundo. Todos esos principios y desarrollos normativos, todos esos principios constitucionales, legales y convencionales, como el de la propiedad y su función ecológica, definitivamente están definiendo y viabilizando los límites de los derechos del individuo frente a la naturaleza. Entonces incorpora unos elementos y unos instrumentos y mecanismos disciplinares que permiten realmente que exista una interrelación, coexistencia y una coexistencia entre el hombre, la naturaleza y los bienes y servicios ambientales que tenemos nosotros. En ese orden de ideas, obviamente también hay un proceso de detractores y defensores, pero tenemos muchos estados del mundo, muchos países de América Latina que realmente se han involucrado y para quienes la naturaleza debe ser un sujeto de derechos. Por ejemplo, Leitbancher y Bosselman. Para ellos es primordial consagrar los derechos como al libre desarrollo de la personalidad, limitado únicamente a que no se transgredan los derechos de otros. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de la naturaleza, tampoco los derechos ni del medio ambiente natural, ni los derechos de la naturaleza deben ser transgredidos. Obviamente, la teoría utilitarista de la naturaleza es quizás la que más ha incidido en este proceso, donde la naturaleza se ve más bien como la materia prima simplemente de la economía de un país, de la economía de Colombia, de la economía de América Latina. La relación hombre-naturaleza esboza problemas de ética y, por supuesto, también jurídicos. Entonces, esa preeminencia es la que toma fuerza y abre el debate para la construcción teórica de los derechos de la naturaleza y la connotación que existe entre sujeto y objeto, teniendo alta relevancia este tema hoy en día. Entonces, en este horizonte civilizatorio, globalizado, dinámico, intercultural que nosotros tenemos de alternatividad, de todos los ciclos de uso y explotación de los bienes y servicios ambientales, del aprovechamiento y ese consumo bajo paradigmas de utilidad son lo que realmente impiden que el paradigma del desarrollo sostenible y este postulado no solamente de carácter constitucional, sino legal y convencional, realmente haya sido puesto a la orden y bajo los parámetros del cuidado de la naturaleza. Entonces se genera un entorno de sentipensares pluralistas de orden económico y social, y es que la praxis en Colombia está fundada en normas ajenas a la armonía y a la solidaridad con los elementos de la naturaleza. Entonces prevalece ciertos mecanismos, ciertos órdenes como el orden socioeconómico, como el orden sociopolítico, y hay una filosofía donde precisamente la igualdad entre la explotación responsable y racional y la protección de la naturaleza no está muy a la orden ni está muy acorde con aquello que consagra nuestra constitución política. La naturaleza requiere de aliados jurídicos, económicos, políticos y sociales. De lo contrario, realmente va a ser muy difícil y casi imposible que esa activación y esa gestión política y esa propuesta y esos preceptos que hoy en día están sobre la mesa y que hoy en día están en discusión y que hoy en día ayudan a construir esta teoría de los derechos de la naturaleza se ponga en movimiento. Yo considero que la prevalencia del interés general es aplicable, obviamente, y que esta colisión se deberá resolver teniendo en cuenta que los derechos de los individuos no atenten contra los de la naturaleza. O sea, que ese daño no sea irreparable, que nosotros no despojemos a los recursos y a los bienes ambientales de su funcionalidad presente y futura. Solamente así, entonces, en la cotidianidad de los derechos, del ejercicio y la garantía de estos, de la vida jurídica del país, podríamos entonces tener quizás un horizonte más alentador, una visión mucho más al alcance de lo que es los derechos de la naturaleza y que se acepten, por supuesto, que los derechos humanos cuyo cumplimiento a veces en Colombia y en el mundo están deficitario
tiene un déficit tan grande, pues pueda unirse y entonces podamos empezar a mirar los recursos y los bienes ambientales y la naturaleza como un proceso realmente donde rápidamente han sido permeados los procesos sociales, donde han irrumpido en las agendas de muchos movimientos, bajo análisis desde la academia y en general, que provoquen una sensibilidad social, que provoquen la intención y que provoquen sobre todo el interés político, jurídico y social de las instituciones, de toda la sociedad civil, para que haya un proceso realmente donde todos estos movimientos y bajo un análisis serio, bajo un análisis y unos paradigmas centrados en los derechos, centrados en la racionalidad, podamos entonces nosotros empezar a hablar de los derechos de la naturaleza. El texto jurídico constitucional colombiano y de América Latina es muy amplio. Voy a tocar aquí y voy a mencionar algunos de los ejemplos donde en estos se ha desarrollado, se ha preceptuado, se ha trabajado sobre el propósito y la propuesta de la existencia de los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, ya en 1972, Christopher Stone, en California, publica un artículo trascendental donde dice que los árboles deben mantenerse en pie y habla de los derechos legales sobre los objetos naturales. Mire cómo desde 1972 en Estados Unidos ya empieza a haber un movimiento, ya empieza a haber una consideración hacia la defensa y hacia el reforzamiento de los derechos de la naturaleza. Pasaron algunos años y ya en 1989 Roderick Nash, también de Estados Unidos, publica un tratado muy interesante sobre los derechos de la naturaleza. Y entonces él empieza a hablar de la ética medioambiental. Y él trae a contexto por qué los derechos deben incluirse en una dirección que se extiendan hacia la naturaleza. Y entonces él dice que excluir a la naturaleza es como retomar aquellos grupos que fueron excluidos de los derechos humanos, excluidos del sentimiento, excluidos de la protección constitucional, legal y convencional de derechos y de protección que debían haber existido. Y entonces hablamos de los esclavos, hablamos de las mujeres, hablamos de muchos grupos que en su momento sus derechos fueron vulnerados. Y él hace una semejanza en esto, ¿no? Y dice, bueno, si ya se hizo, si ya se excluyó de la protección de los derechos a estos grupos, si nosotros excluimos la naturaleza en este momento, es como si estuviésemos reviviendo una historia pasada y no tuviésemos la oportunidad, no le estamos dando la oportunidad mejor a la naturaleza de una protección seria. En 2001, Thomas Berry publica es de Carolina del Norte, historiador y ecólogo muy importante. Él habla también y publica el origen, diferenciación y los roles de los derechos. Pero cuando habla de todo esto, habla de aquellos seres que tienen por naturaleza, que tienen por lógica una protección especial. Y entonces dice que todos los miembros de la comunidad mundial poseen derechos inherentes y que deben ser resguardados y protegidos. Cormac Culminan y Thomas Berry, ellos en Sudáfrica son abogados, ellos hablan y publican La Ley Salvaje, un manifiesto para la justicia mundial. Obviamente agregan un significado muy especial, un significado espiritual, desde la conceptualización de los pueblos sudafricanos, de aquella historia y de aquella iniciativa que traían Stone y Nash. Entonces, como reforzamiento a estos postulados, a estas políticas, a estos pensadores que en su momento pretendían realmente ejercer una presión para que los derechos de la naturaleza fuesen reconocidos. En 2006, en Pensilvania, Estados Unidos, miren, noten cómo yo he hablado hasta ahora casi siempre de Estados Unidos. Entonces, notemos cómo hay una propuesta allí de ley de derechos de la naturaleza y empieza por prohibirse el vertimiento de desechos tóxicos en el alcantarillado porque se habla de que es una violación a la naturaleza. Entonces ya nosotros nos damos cuenta cómo en Estados Unidos y en el mundo empieza a reconocer un lugar para la naturaleza.
Pero un lugar, no cualquier lugar, empieza a reconocerle dentro de los derechos un lugar a la naturaleza, que es realmente lo que se pretende. Nosotros tenemos en América Latina un gran precedente y es Ecuador. Ecuador en el año 2008, bajo la propuesta constitucional, se convierte en el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza. Entonces ellos a través de su constitución protegen la naturaleza no como objeto, sino como sujeto. Es decir, la naturaleza per se protegida por una constitución, por unos rangos constitucionales que elevan estos sujetos, que elevan la naturaleza a la categoría de sujeto y se exige su protección bajo todos los parámetros legales y convencionales que existen allí en Ecuador. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de la Madre Tierra. Entonces empezamos a mirar cómo la naturaleza siempre ha sido protagonista. Los sujetos naturales, los elementos de la naturaleza empiezan a ser protagonistas en un mundo industrializado, en un mundo de comercialización y en un mundo de globalización. En el 2010, por ejemplo, en Bolivia, se habla sobre los derechos de la madre tierra, o sea, una propuesta interesante, una proclama muy importante para Colombia. Entonces, traen a colación todo lo que es Ecuador, Pensilvania, Estados Unidos, a través de la Organización de las Naciones Unidas, donde se empieza a mirar cómo es necesario reforzar y cómo es necesario que participen muchísimos estados y muchísimos países en un diálogo de armonía con la naturaleza. Es una propuesta interesante, es una propuesta que ha venido cogiendo fuerza, que ha venido institucionalizándose en algunos países, es una propuesta que ha venido despertando el interés, no solamente de países europeos y de una potencia como Estados Unidos, sino de a nivel de todos los países como América Latina, donde está Ecuador, donde está Perú, donde está Bolivia y por supuesto Colombia, que también incursiona en este proceso. En el 2011 hay algunas acciones mundiales interesantes y entonces se habla de los derechos de la naturaleza, pero específicamente hablan de los ecosistemas, con fundamento en todos aquellos principios constitucionales que tiene Ecuador, pretenden y se habla de conservar los ecosistemas. En Nepal, en Asia también, se empieza entonces a vislumbrar un proceso de avance hacia los derechos de la naturaleza. Bolivia, que incorpora la ley de la madre tierra y el desarrollo integral por el buen vivir. Mire que allí no hablan en Bolivia de un ambiente sano, hablan del buen vivir. Y cuando ellos hablan del buen vivir, su filosofía radica en que la naturaleza, los elementos de la naturaleza, la sociedad natural debe estar en integración y en armonía con el desarrollo del hombre. Posteriormente en Nueva Zelanda también un gran reconocimiento que se da a la personería legal del río Whanganui. Eso es todo un triunfo en Nueva Zelanda porque es reconocer a la población maorí unos derechos sobre un sujeto natural, que es el río. Entonces, ya poco a poco muchísimas declaraciones de este tipo hacen que la naturaleza empiece a tomar un rumbo, sea no solamente el protagonista social, sino que empieza a jugar un rol protagónico a nivel jurídico. En Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río +20, allí, por supuesto, se habla de la armonía con la naturaleza, elemento importante en esta declaratoria, porque todos los estados parte empiezan a visualizar y empiezan a sensibilizarse frente a este tema. En 2013, los ciudadanos europeos inician la gran campaña de iniciativa, valga la redundancia, de ciudadanos europeos por los derechos de la naturaleza. Realmente no se había visto nunca, es un movimiento bastante interesante, donde los ciudadanos presentan al gobierno europeo unas propuestas a su consideración para que se incorpore la naturaleza como un sujeto de derechos a través de todos los esquemas de legalidad que tienen ellos. En Ecuador, por ejemplo, en el 2014 hay un encuentro internacional sobre derechos de la naturaleza.
Es bien interesante porque se habla precisamente de la conservación, de cómo reconocerle a estos sujetos, a estos elementos, a estos objetos que eran simplemente unos objetos hasta ese momento, algunos derechos. El Parlamento de Nueva Zelanda da un gran salto. Por ejemplo, el Parlamento de Nueva Zelanda aprueba la ley Te Urewera. Esto es un acuerdo muy importante porque es el reconocimiento legal del Parque Nacional Te Urewera. O sea, ya no es el parque porque existas, es el parque por ser sujeto de derechos, se le da un reconocimiento legal especial, se eleva a sujeto de derechos este entorno, este ecosistema. Colorado, Estados Unidos, también formula una enmienda constitucional en el mismo año 2014, previendo y tratando de constitucionalizar los derechos de la naturaleza, tratando de que se convierta en ley. En el Perú hay un segundo Tribunal Internacional de la Naturaleza, bien interesante, donde se pretende y se busca, obviamente, que la naturaleza sea reconocida como un sujeto. En Suecia, en el año 2015, hay un movimiento interesante porque se crea una comisión que permite realizar propuestas para incorporar los derechos de la naturaleza en la ley. No se había visto nunca. Entonces es un gran paso, un gran movimiento que se da en Suecia y se une, puede decirse que está como en el mismo sendero y unido a una declaratoria internacional, que es la declaratoria que hace el Papa Francisco, cuando lanza la encíclica Laudato Si. Es un llamado que hace a la humanidad donde nos convoca a todos los ciudadanos del mundo a que prevengamos la degradación ambiental, que cambiemos ese rol que tenemos, que cambiemos el sentipensar que tenemos todos alrededor de la naturaleza y que bajo el precepto de que los derechos de la naturaleza deben conservarse, guardemos y conservemos el hogar que tenemos nosotros, que es el planeta Tierra. En Brasil también hay un movimiento importante, Yasuní, es un tribunal muy importante porque lo preside Boaventura de Sousa Santos, sobre los derechos de la naturaleza, una gran disertación, una gran discusión teórica, legal, sobre los preceptos de constituir la naturaleza como sujeto de derechos. Está en Brasil también, cuando se aboga por la protección de la Gran Barrera de Coral. En París, el tercer Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, importante en el 2015. O sea, nos damos cuenta que es un movimiento pues realmente nuevo. Estamos hablando de 1972, donde solamente hay algunas disertaciones, y solamente ya después del año 2011, 2010, 2011, 2015, donde realmente hay muchos más elementos jurídicos, muchos más elementos teóricos, muchos más componentes de orden social y de gobernabilidad que se involucran en este tema, en este proceso. En el 2016, está Escocia, Inglaterra, adopta una plataforma política para los derechos de la naturaleza. En Wisconsin, repito, mire cómo en Estados Unidos hay varios elementos, varios movimientos asociados a este proceso de los derechos de la naturaleza. Por supuesto, Colombia no es ajena a todo esto. Y entonces la Corte Constitucional Colombiana en el año 2016, a través de una jurisprudencia de la cual vamos a hablar un poco más adelante, determina que el río Atrato posee derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración, y establece que debe protegerse aquel río. Obviamente, en el compartir o en el interactuar con los pueblos indígenas se precisan algunos aspectos técnicos y jurídicos para la protección de este importante cuerpo de agua colombiano. En 2017 vuelve Nueva Zelanda, porque entonces hay una nueva ley, la Te Agua Tupua, que otorga el estatus legal al ecosistema del río Wanganui. Recuerden que ya lo habíamos mencionado, había sido el proceso, se inicia el proceso, ya en el 2017
definitivamente Nueva Zelanda, a través de su parlamento, emite una ley para proteger este ecosistema importante. Entonces ya nosotros empezamos a mirar cómo de lo que fuese, de lo que se inicia como un movimiento social, como un querer, como un pretender de algunas comunidades, se materializa a través de una ley, se materializa a través de la norma. La India también emite fallos para reconocer a los ríos, el Ganga y el Yamuna, los glaciares y algunos glaciares, y otros ecosistemas que para ellos son importantes, los reconocen como personas legales con ciertos derechos. México también incursiona en esta etapa y entonces se habla de una constitución que incluya disposiciones que exijan el respeto de los derechos de la naturaleza. En Estados Unidos también en el año 2017 hay una promulgación para los derechos de la naturaleza que es en Oklahoma, a través de la tribu Ponca, o sea, otro avance importante que se tiene en Estados Unidos. En el mismo año, en Colorado, se promulga la Carta de Derechos del Clima. Entonces nosotros estamos mirando cómo hay algunos estados de Norteamérica, algunos países de Sudamérica, incluido Colombia, y de Europa, lo repito, que han intentado o que están en la búsqueda constante de la protección de los derechos de la naturaleza. En Estados Unidos también, en Colorado, se presenta en el Tribunal Federal de este país una demanda en la nación. Está el mismo ecosistema. El río Colorado busca el reconocimiento de sus derechos legales. Es un acontecimiento importante desde el punto de vista jurídico. Se da el gran movimiento social que en última se va a ver plasmado y se va a ver reflejado en una disposición normativa. Alemania incursiona a través del Cuarto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Es algo importante porque el surgimiento de esto viene de los acuerdos de libre comercio para la naturaleza. Entonces lo que buscan realmente es una protección especial. Ya en el 2018, Colombia da un gran salto también porque a través de una fallo de la Corte se reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos en Colombia. O sea, es un gran paso realmente a nivel de Colombia y de América Latina, donde podemos nosotros empezar a mirar que un gran ecosistema como es la Amazonía y de una importancia vital no solamente para Colombia, para América Latina, sino para el mundo, es protegida ahora en sus derechos, es protegida ahora por un mandato de orden superior, como es el mandato de las altas cortes. Entonces nosotros miramos que realmente tenemos muchos antecedentes y se ha jugado realmente un papel importante porque en Ecuador, que es el primer país en América Latina que hace esta declaratoria constitucional, entonces identifica unas normas que regulan específicamente los temas de la naturaleza. Y obviamente reconoce los derechos de las personas, de las colectividades, constituye un objetivo y un límite para la actividad estatal. O sea, si bien es cierto que se puede explotar la naturaleza, todo tiene un límite, todo tiene unos preceptos que han de cumplirse antes de que se realicen aquellas acciones de utilización, de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, Ecuador realmente venía desde muchísimo tiempo atrás. Ecuador desde 1945 ya había hecho una incorporación en la Constitución para proteger los lugares notables por el paisajismo, por la riqueza natural, por la riqueza ancestral. Entonces es importante que esa visión que se tiene en Ecuador de proteger la naturaleza a través de mecanismos constitucionales requiere prevenir los impactos negativos o los daños ambientales, todo aquello que tenga relación, obviamente, también con la afectación de los derechos de las personas. A esto se refiere Paredes en 2014 de una manera bastante amplia y muy completa. Pero Colombia
realmente ha tenido una aproximación al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. O sea, para Colombia no ha sido desconocido este tema y entonces Colombia tiene una visión clara, porque Colombia empieza, lo podemos mirar nosotros desde la perspectiva del sector político. Entonces miremos los derechos de la naturaleza en Colombia desde lo político. Y podemos entender y podemos tener en cuenta que ha habido algunos sectores políticos que han propuesto iniciativas, que han tenido acercamientos a la institucionalidad y al gobierno para intentar este reconocimiento. Por ejemplo, en el 2012 se presenta el proyecto de ley 151 de la Cámara de Representantes, por el cual se buscaba la expedición del Código de los Recursos Naturales y Ambientales de Colombia. Esta es una iniciativa que surge de la academia, como tantas otras iniciativas que ha tenido el país, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho constitucional, que buscaba precisamente eso y que en su contexto habla no solamente de tener un instrumento jurídico para Colombia único, sino que allí se mencionan los derechos de la naturaleza, allí se menciona en un capítulo especial que la naturaleza es un sujeto que debe ser protegido a través de la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad en Colombia. Posteriormente, en el año 2018, se presenta el proyecto de acto legislativo 173. Lo que realmente pretendía era la modificación del artículo 79, partiendo de que todos tenemos derecho a un ambiente sano y que el artículo 95 de la misma Carta Política, en su numeral 8, habla sobre el deber de proteger los recursos naturales culturales y habla de la conservación del ambiente y entonces plantea dos objetivos muy claros, que se incluye en la Constitución Política Colombiana un mandato general y expreso para la protección de los animales como deber de Estado y segundo, que se conceda a los animales la condición de sujetos de derechos como deber ciudadano de protegerlos. Entonces, des en cuenta que hay una corresponsabilidad del Estado, de la sociedad, frente a la protección de los animales para su reconocimiento de sujetos de derecho. En el 2019 hay un nuevo intento de acto legislativo y se busca también modificar el artículo 79 de la Constitución Política. Y entonces, fundamentado en el principio que tiene el Estado, principio y fin de proteger la diversidad biológica, de brindar a los gobernados un ambiente sano y en las mismas decisiones que ha tenido la Corte Constitucional, se pretende el reconocimiento de ciertos elementos de la naturaleza con unos derechos. Entonces, son buenos intentos, pero vale la pena mencionar uno del año 2020. En julio 20 de este año se presenta por algunos congresistas el proyecto de ley 047 Cámara. ¿Qué pretendían con esto? La conformación de los tribunales ambientales especiales de Colombia. Realmente, en este conflicto que tiene Colombia, donde hay aspectos de orden cualitativo y cuantitativo, donde hay aspectos de orden social, de orden político y económico, entonces es importante que ver cómo hay una inquietud del sector político tratando de favorecer el medio ambiente, los recursos naturales, tratando de favorecer la naturaleza. Entonces, si bien es cierto que hay unos conflictos, obviamente, cambio de clima, hay unos conflictos territoriales, hay conflicto de ordenamiento en el territorio, hay conflicto de ordenamiento ambiental, hay conflicto por la explotación de los recursos naturales. Yo pienso que de igual manera los principales litigios ambientales se generan alrededor de la economía y de la asistencia, de la existencia y de los grupos sociales de Colombia. Y debe ser así. ¿Por qué? Porque yo creo que los litigios ambientales y el derecho ambiental en sí y el derecho procesal ambiental en sí, del que poco se habla en Colombia realmente, tiene un fondo social, tiene un contenido muy social, tiene un contenido político y es lógico porque
Recordemos que el medio ambiente, los recursos naturales y todo lo que tenga que ver con el sector ambiental hace parte de la gobernabilidad del Estado, hace parte del desarrollo social del Estado, hace parte del entorno jurídico del Estado. Entonces es muy normal que todas estas situaciones se presenten y se den. Esos tribunales ambientales en Colombia se considera que deben estar integrados por personas técnicas. Esto es interesante porque la fundamentación de esta propuesta surge de un elemento de investigación que está consignado en el derecho procesal ambiental, paradigma entre el daño y el delito ambiental, de autoría de quien les habla, Amanda Parra, publicado por la editorial Ledger. Es un documento donde existe y se consagra el primer proyecto de ley sobre la creación de la jurisdicción ambiental especial en Colombia. Entonces, ese bosquejo que está ahí establecido pretende y presupone este nuevo proyecto de ley que en el 2020 se presenta ante el Senado. Ya vimos entonces que los derechos de la naturaleza en Colombia se pueden vislumbrar desde lo político, que es este recorrido que hemos hecho, pero también se pueden vislumbrar desde la jurisprudencia. Y aquí es importante recordar que la Corte en diversas ocasiones, realmente las altas cortes, han venido pronunciándose sobre el tema de los derechos de la naturaleza, no de repente de una manera abierta, pero todo este análisis que uno hace de la conceptualización de las cortes nos lleva a entender que está ahí, que está latente y que es un tema de discusión y que es un tema que se ha considerado trascendental e importante. Por ejemplo, la sentencia 348 del 2012, una sentencia de tutela, habla sobre la exigencia del desarrollo sostenible y dice que es un proceso que debe exigirse y que debe existir para proteger los ecosistemas en los cuales las comunidades ejerzan una actividad y que si hay un tipo de intervención, cualquiera que sea ella, debe garantizarse la sostenibilidad social. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad social, nosotros tenemos que aunar a esa sostenibilidad social la sostenibilidad ambiental. También se habla en esa misma sentencia de que es una obligación del Estado proteger el espacio vital, donde la comunidad buscaba allí en aquel momento pues, proteger la comunidad, pero realmente unido a todo este proceso de espacio vital, podemos estar hablando nosotros de un buen ambiente en el ambiental, de un buen ambiente natural. Recuerden que en Bolivia se habla del buen vivir y yo les comentaba que tiene mucho que ver con la relación hombre-naturaleza, sociedad natural, sociedad humana en correlación y en coexistencia. También habla esta sentencia que es deber de las autoridades fomentar y proteger las actividades de las comunidades, ¿verdad? O sea, necesitamos no solamente, yo lo que entiendo aquí y analizando esta sentencia, uno perfectamente puede comprender que se refleja el querer de la Corte de proteger a la comunidad, por supuesto, en sus derechos sociales, en sus derechos laborales, en su derecho a la salud, pero que también quiere proteger la naturaleza cuando habla de una sostenibilidad social, cuando habla de un espacio vital, cuando habla de que las comunidades solamente pueden subsistir y existir si el medio ambiente se lo permite, si la naturaleza se lo permite. En el 2014 hay otra sentencia, la 123, y cuando habla de la complejidad que involucra el concepto de medio ambiente, definitivamente reconoce que todos estos elementos integrantes deben protegerse per se y no porque sean útiles. Entonces miren cómo la misma Corte está diciéndole al hombre, está diciéndonos a nosotros los colombianos, está diciéndole a la institucionalidad y a la juridicidad del país, protejamos la naturaleza por ser simplemente la naturaleza. No la protejamos con fundamento en la teoría del utilitarismo. Simplemente protejámosla porque es un elemento
que configura y caracteriza el orden constitucional colombiano instituido a partir de 1991. Y entonces la Constitución vigente realmente tiene todo un esquema, tiene un panóptico de protección, no solamente en el artículo 79, en el artículo 8, en el artículo 95 de nuestra Carta Magna, sino en diferentes postulados constitucionales se habla de cómo proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Entonces, a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, uno de los principios fundamentales de obligatoriedad del Estado y de los ciudadanos colombianos es proteger las riquezas que tiene Colombia. Entonces, ese valor que nuestra Constitución, ese valor supranacional que le da al medio, que le da al ser humano con el derecho de vivir en un ambiente sano, yo pienso que está integrando la relación hombre-ecosistema. Y entonces en esas disposiciones hay una atribución importantísima para cada persona, donde se adjetiviza, donde realmente se logra promulgar que el hombre, por ser ciudadano colombiano, tiene el derecho de vivir en una paz ambiental, en un ambiente sano, en un tener el buen vivir. Y entonces para eso hay que prevenir y controlar, obviamente, todos los factores de deterioro, garantizar el desarrollo sostenible, garantizar, por supuesto, la conservación, la mitigación, la restauración y la restitución de toda la riqueza natural que tiene Colombia. Entonces, ese cúmulo de disposiciones pragmáticas que nosotros tenemos, sistemáticas en la Constitución, definitivamente nos hacen entender y ver que Colombia es un baluarte, constitucionalmente hablando, en la protección medioambiental. En el 2016, entonces, la Corte emite la sentencia 622, es toda una sentencia trascendental porque le da una gran relevancia a la conservación y le apuesta definitivamente a la protección constitucional de un sujeto natural que es el río Atrato. Entonces, des en cuenta que de pronto la Carta, de pronto las altas cortes no lo dicen. La jurisprudencia no dice, el río Atrato es un sujeto de derechos, pero si nosotros analizamos el raigambre de estos elementos de la alta corte, entonces nosotros podemos empezar a comprender que el principio de prevención en el derecho ambiental definitivamente se focaliza a que haya acciones de los estados que se dirijan a evitar o minimizar los daños ambientales, no como un sujeto, no como un objeto de utilidad, sino como un objetivo que tiene una apreciación valorativa en sí mismo, con independencia de lo que sean las repercusiones que se le puedan generar en el territorio, o a los territorios, a otras naciones o a otras comunidades. Estamos hablando simplemente de que por el simple hecho de ser un objetivo apreciable en sí mismo, es decir, tiene un valor en sí mismo, debe ser conservado y protegido. Importante esta jurisprudencia. Trae a colación algunos principios constitucionales, por ejemplo, el principio pluralista. Del Estado Social de Derecho está caracterizado por la protección efectiva de las minorías, pero no solamente de las minorías, sino de todos nosotros. O sea, el principio pluralista nos incluye a todos, nos implica a todos. Dentro del derecho de una protección efectiva, tenemos el derecho de gozar de la protección efectiva que nos brinda el Estado. Habla del principio de la diversidad étnica y cultural, donde hablamos del bioculturalismo. Yo prefiero hablar sencillamente de cultura ambiental. Y entonces la nación está al alcance del ciudadano y el ciudadano está al alcance de la nación y los derechos interrelacionados deben existir y deben subsistir. Del principio de la dignidad humana. En un Estado social de derecho como es Colombia, la existencia de este principio debe entenderse como
como el elemento fundante del ordenamiento jurídico, como el elemento fundante de la constitucionalidad colombiana, como un elemento fundante de derecho fundamental autónomo, propiciatorio obviamente de la protección del individuo y de los sujetos. Cuando hablamos de los sujetos, cuando hablamos de la protección del ser humano, tenemos que hablar de la protección de su entorno. Tenemos que hablar de cómo vamos a conservar al hombre si no tenemos conservado y protegido su entorno. Esto quiere decir que el principio de la dignidad humana debe entenderse como un principio fundante del ordenamiento jurídico, como un principio constitucional y definitivamente como un derecho autónomo del ser humano. Existen otros principios como el de la solidaridad, este Estado social de derecho y democrático implica obligaciones para el Estado y la sociedad, de la sociedad y del Estado, por unos y por otros. Entonces yo siempre hablo muchísimo de la sociedad humana y de la sociedad natural. Es que aquí el principio de solidaridad opera tanto para el un núcleo como para el otro. Y tenemos el principio de prevalencia, el interés general, obviamente. El interés general prima sobre todos los demás intereses. Y en este principio, en este marco de la solidaridad sobre los intereses particulares, definitivamente debe ampararse el derecho fundamental a un ambiente sano, debe ampararse el derecho fundamental a tener un entorno vivible, un entorno que nos garantice no solamente la existencia y la subsistencia de hoy, sino del futuro. Hay otra sentencia interesante que es la 361 del 2017 sobre la delimitación de la páramo y en la jurisdicción de Santurbán. Entonces, ya miren cómo el páramo de Santurbán ha sido noticia a nivel nacional por todos y cada uno de los espacios deliberativos que se encuentran alrededor de este proceso. Y entonces se exige, se pide a través de esta sentencia que haya una nueva delimitación intentando, por supuesto, proteger ese ecosistema que es de vital importancia para los departamentos de Santander, Boyacá, norte de Santander, inclusive de nuestro país cercano, nuestro país vecino, que es Venezuela. Entonces, ese proceso de limitación de los páramos en las autoridades, que se le otorga a las autoridades, pero ellas están sujetas a la preservación de los derechos fundamentales y de otros principios constitucionales, por ejemplo, como la proporcionalidad, como la razonabilidad. Todos estos principios juegan un papel importante al interior de las decisiones que se puedan tomar frente a cada uno de estos elementos. La materialización de estas competencias del ministerio tiene unos elementos o tiene esenciales donde la participación de los ciudadanos, la participación de las comunidades es trascendental. Y entonces nosotros hablamos que las comunidades tienen derecho de tener acceso a la información pública y es deber del Estado dar esa información pública. Pero aquí nosotros tenemos que saber que debemos hablar de un conocimiento previo e informado hacia las comunidades, de un conocimiento donde realmente a la comunidad le llegue una información técnica, jurídica y social actual, veraz y que sea anterior a todos y cada uno de los procesos que se van a ejercer para la explotación de los ecosistemas. Debe hablarse de una participación pública donde la comunidad tenga el derecho y la oportunidad de ser deliberativa. Y deben existir todos los mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de todos y cada uno de estos contenidos. Porque es que cuando el Estado me dice a mí, tiene derecho a la participación, tiene derecho a la información, también la misma Carta Política me entrega a mí las herramientas para que yo pueda acceder a ellas. Y todos estos derechos se fundamentan ¿dónde? Pues en el artículo 2, en el artículo 79 de la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1437 del 2011, ¿cierto?
O sea, esos actos reglamentarios o abstractos de las entidades, de las autoridades ambientales, de la institucionalidad del país, se encuentran regulados por normas y los mismos ciudadanos tienen la protección de esas acciones en la propia Carta Política Colombiana. Hay otra sentencia interesante que es la 4360 del 2018. ¿Por qué tan importante? Porque habla de la Amazonía. Y entonces dice que la Amazonía como región ecológica y sujeto de derechos debe ser preservada para la humanidad. Y entonces ahí encontramos una serie de factores que han provocado estos altos pronunciamientos porque se pretende y se busca realmente prevenir un perjuicio inminente y grave para las generaciones de hoy y del mañana. Y entonces hablamos que todos los habitantes del territorio nacional y todas las generaciones presentes y futuras debemos o tenemos derecho a gozar de ese espacio maravilloso que es la Amazonía. Y nos habla entonces que hay un contraste entre los principios jurídicos ambientales con la realidad social, como es el principio de precaución, de la equidad intergeneracional, del principio de solidaridad. Entonces, vemos nosotros como definitivamente la jurisprudencia colombiana, las altas cortes, nuestros honorables magistrados que es muy complejo hacer una crítica de las posturas que ellos deben tomar frente a todos estos temas ambientales, porque como les decía, aquí hay en juego elementos de la estructura del Estado, elementos sociales, elementos económicos, elementos políticos, que vienen a jugar y a tomar parte en todos y cada uno de estos procederes. Y en un momento dado puede surgir unas posturas extremas frente al utilitarismo y frente a la conservación. Hay que tener un punto de control para preservar la naturaleza, para preservar los derechos de la humanidad, para preservar los derechos sociales, para preservar a nuestras comunidades. Otra sentencia importante en el 2018, Tribunal Administrativo de Boyacá, cuando habla del páramo de Pisba, y hace referencia a que aquí hay una serie de actividades de exploración, de explotación, que están afectando una riqueza, un ecosistema tan importante para Boyacá como es este. Y entonces aquí se toma la visión de los sentipensares, de la cosmovisión, de las teorías ecocéntricas, de las teorías biocéntricas, y nosotros empezamos en un proceso ascendente hacia la materialización de la naturaleza como sujeto de derechos. Creo yo que para Colombia ha sido realmente un proceso interesante y el Estado entonces lo asume como un compromiso en pos de esa protección ecológica, entendida como un imperativo moral, como un imperativo social. Y como lo dice la misma norma, debe ser una regulación efectiva. Así lo dice la Constitución Política, así lo dice la Ley 99 del 93. Y por supuesto, también en el 2017 tenemos un pronunciamiento de la Sala de Casación Civil y Agraria sobre la protección del bienestar animal. Tenemos en el 2017 la Corte Suprema de Justicia, se manifiesta también respecto de la protección del uso de anteojos. Entonces nosotros vamos viendo cómo realmente ha habido muchísimas tentativas, ¿cierto?, de procedibilidad jurídica para llegar a esta determinación. La sentencia 041, donde nos dice que todos los animales no pueden ser protegidos en la misma forma que el ser humano, obviamente, pero también nos recuerda que hay unas normas de especial protección, ¿cierto? Que hay unas normas que en Colombia, y vamos a verlas ahora más adelante, como en Colombia es importante y ha sido importante ese trasegar
del cambio, del paradigma, del animal como objeto, del animal como mueble, el animal como ser, como un ser inanimado, a un ser sintiente. Y entonces viene la modificación de los artículos 655, 658 del Código Civil, que nos convalida realmente la ley 1774 del 2016 y toma a estos seres como seres sintientes y seres que deben ser protegidos. Pero esto no es de ahorita. Esta sentencia del 2016 tiene un antecedente, y es que en el año 2010 la sentencia 666 habla de los animales y dice que no deben ser considerados solamente como objetos, sino también como seres que deben ser cuidados y protegidos. O sea, sí, definitivamente Colombia ha hecho un gran recorrido, ha hecho un gran camino. Y entonces en el ordenamiento jurídico definitivamente nosotros encontramos que sí hay elementos, que sí hay la posibilidad de identificar la naturaleza como sujeto de derechos, porque hay normas infraconstitucionales que constituyen hipótesis que definitivamente tienen una limitación y la imposición del deber de la protección de los seres sintientes. Entonces, no es de hoy, realmente esto viene desde hace muchísimo tiempo. Colombia ha hecho un gran esfuerzo. Vemos realmente cómo en el tema ambiental hay una gran relación con el desarrollo social, político y el desarrollo científico de la humanidad. Y entonces puede decirse que este menoscabo de la naturaleza no está en correspondencia con la responsabilidad social que tenemos nosotros, con la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad política, y esto le ha permitido a las altas cortes pronunciarse de diferentes formas, bajo diferentes ópticas sobre el asunto, y ya ha intentado realmente, a través de esa exploración jurídica, de esa unificación de criterios jurisprudenciales, llegar a un consenso. Pero desde la normatividad también nosotros podemos hablar de los derechos de la naturaleza. Entonces no tenemos que ir muy lejos. Constitución política nuestra. Dice, por ejemplo, Moraga que la Constitución colombiana de 1991 ha sido definida como la Constitución ecológica. Regula el medio ambiente desde una triple perspectiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa triple perspectiva, ¿nosotros de qué estamos hablando realmente? Nosotros estamos hablando de el ordenamiento jurídico que le corresponde al Estado como derecho, como deber. Es un derecho constitucional fundamental, pero también es un deber que se exige y que nosotros lo podemos reclamar a través de acciones judiciales. Y entonces la Constitución contempla el saneamiento ambiental como un servicio público. Entonces nosotros tenemos la perspectiva del derecho y del deber. Nosotros tenemos como fin primordial del Estado la obligación de la conservación de los recursos naturales. Entonces, en esa representación del derecho al medio ambiente como una compilación de ideas, como una compilación de preceptos, como un avance hacia una constitución con perspectiva ecocéntrica, hemos llegado a la declaratoria de algunos sujetos naturales, de algunos elementos naturales como sujetos de derechos. Entonces nosotros ya estamos hablando no de sujetos naturales, estamos hablando simplemente de sujetos de derechos, como el Ribatrato, como la Amazonía. Muchas leyes en Colombia han tratado el tema, no desde ahora. Recordemos la ley 84 de 1989, modificada por la ley, derogada por la ley 774 del 2016, y nos habla que los animales son seres que sienten, que no son cosas y que como tal deben ser protegidos contra el sufrimiento, el maltrato, el abuso, e igualmente deben protegerse por los seres humanos, pero también por el Estado. Entonces, sigue jugando la corresponsabilidad como un elemento importante aquí para nosotros. Y tenemos la ley 1801 del 2016, nuestro Código Nacional de Policía y Convivencia,
que regula, por supuesto, el respeto y el cuidado de los animales, establece unos comportamientos que los afectan y establece cuáles son las medidas que se deben aplicar para su protección. Tenemos la Ley 1955 del 2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, establece lineamientos en materia de bienestar de los animales de granja, habla de los animales en situación de calle, habla de los animales maltratados, habla de las especies silvestres, por supuesto, habla de las especies que son objeto de tráfico ilegal. Y entonces nos define estrategias, programas, propuestas, proyectos, normatividades para la protección animal. Y podemos mirar cómo aquí la formación hacia la responsabilidad de la sociedad y del Estado se hace palpable. Estamos hablando del fortalecimiento de la investigación, del procesamiento de los delitos, de conductas típicas que se cometen por las personas contra los animales. ¿Eso qué busca realmente? Pues erradicar las formas de violencia, de maltrato, de crueldad, y el comercio ilegal de estos sujetos sintientes o seres sintientes. Y la ley 2047 del 2020, que es realmente lo más nuevo que nosotros tenemos en este momento, prohíbe en Colombia la experimentación, la importación, la fabricación y la comercialización de productos cosméticos cuya base sean los animales. Entonces nosotros empezamos y entramos en un proceso en el que definitivamente estamos corrigiendo, estamos caminando, estamos buscando realmente que los seres sintientes, que los bienes ambientales, que los sujetos naturales que tenemos nosotros, los elementos, los recursos naturales de Colombia, puedan ser protegidos, puedan ser preservados y conservados. Es la única manera en que Colombia le apueste realmente a un desarrollo sostenible. Por ejemplo, Roa, cuando habla de los derechos de la naturaleza, dice y yo estoy totalmente de acuerdo con Roa por esto. Roa habla de que los derechos de la naturaleza son como vienen generados, nacen de una propuesta social. Y realmente si lo miramos es cierto. El movimiento ambiental colombiano o el tema ambiental colombiano, antes de ser un tema constitucional y legal, fue un tema social. De igual manera, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la protección de la naturaleza, tiene una base social. Tiene realmente un raigambre, tiene realmente unos orígenes, o sea, su fundamentación primigenia viene de la existencia de la vida, de la existencia del ser humano. Por lo tanto, nosotros poco a poco hemos ido buscando posibilidades de vida en el planeta, de subsistencia y de existencia. Es por eso que de los sentipensares de la cosmovisión actual chocan con la ética y los principios de responsabilidad intergeneracional que se acompañan de procesos y de decisiones político-administrativas en todo lo que tiene que ver con el sector ambiental. Por ejemplo, Jonas dice que todas las éticas que ha habido hasta ahora, que existen y adoptan algunos preceptos, se refieren a prohibiciones y a situaciones permisivas, que están ligadas a preceptos, que están ligados a una presentación, a una obligatoriedad de obedecer principios que a veces ni siquiera son taxativos, sino que son tácitos. Y entonces nosotros ahí encontramos premisas importantísimas, filosóficas, sociales, políticas y jurídicas, como es la condición humana. ¿Por qué? Porque es que es el hombre, es la resultante de la naturaleza y siempre va a existir, siempre va a haber tensión entre la naturaleza, los derechos de esta, el hombre, los derechos del hombre, los deberes. Es un tema complejo, pero que realmente puede sobrepasar. Si nosotros logramos ver con meridiana claridad y sin dificultad
cómo el buen vivir, cómo la naturaleza hace parte del desarrollo para el bien humano, yo creo que entonces es mucho más fácil analizarlo. Y cómo los alcances de la acción humana, de la responsabilidad, definitivamente tienen que limitarse. Y están limitados. Por ejemplo, nuestra Constitución política lo hace a través del artículo 58, cuando habla de la función ecológica y social de la propiedad, cuando habla de la responsabilidad que tenemos para preservar la riqueza natural de nuestro país. Entonces, es imperativo que la sociedad se concientice de la responsabilidad social y la ética ambiental que debe guardar frente a este proceso. No se puede permitir el traslape de principios y conocimientos reales. No, los valores de los bienes ambientales y los recursos naturales deben ser unos y no podemos permitir que exista esa doble moral o ese doble sentipensar frente a una actividad como es guardar y preservar los sujetos naturales. Entonces, nosotros definitivamente no debemos ser antagónicos con la naturaleza. Definitivamente yo creo que ha de analizarse empíricamente eh, en un proceso serio y reflexivo, el sujeto, las leyes, la naturaleza, para que realmente en unos términos de identidad podamos llegar a simbolizar lo que es y lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos frente a la naturaleza. Entonces es imperativo, yo considero para mí que es imperativo dotar a la naturaleza de derechos. Pero eso tiene una simbología y eso tiene una trascendencia bastante fuerte porque es trascender de objeto a sujeto. Es que ese proceso histórico-político de derechos y de deberes de sujetos y de objetos se ensanche, se amplíe. Y entonces es que la naturaleza como ser viviente tengamos que mirarla como alguien que debe ser respetada en todos y cada uno de sus saberes. Entonces, este postulado significa que debe ser sujeto de derechos gozando de paradigmas de ética y corresponsabilidad del Estado, la sociedad, la academia, el sector productivo. Y entonces, dentro de ese esquema de principios constitucionales que nosotros tenemos, está la obligación de asegurar su protección, su existencia, preservarla para hoy y para el mañana, no porque la necesitemos para usarla como elemento de explotación, sino porque simplemente su condición de viabilidad y subsistencia lo requiere. Entonces, ante estos fenómenos, definitivamente debemos ser enfáticos en los pronunciamientos que hagamos desde la sociedad, desde la academia. La Corte Constitucional ya lo ha hecho. Entonces, la Corte Constitucional en ese reconocimiento de los elementos naturales y otorgándole derechos se abre un camino interesante, un punto de partida donde empezamos a mirar a la naturaleza como sujeto y no como objeto. Y entonces hablamos de una declaratoria jurídica de titularidad. Es importante porque en esa ampliación del rango de derechos ambientales que nosotros tenemos para los ciudadanos, estamos también incluyendo definitivamente de manera indirecta a la naturaleza. El camino de repente no pareciera el mismo, pero igual el resultado siempre se va a entender como uno solo. Entonces, nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos una interculturalidad nacional. Ese sendero que ya se ha caminado para llegar a esa decisión de reconocer, de integrar ideología, de integrar imaginarios, de integrar creencias y valores, la misma Corte lo ha reconocido, la misma Corte lo ha valorado, al decir que la Amazonía es sujeto de derechos, al decir que el río Atrato es sujeto de derechos, al decir que los animales son seres sintientes. Nosotros poco a poco en el ámbito colombiano, en ese proceso, ¿por qué no decirlo que es ambicioso? Con estos pronunciamientos se pretende realmente llegar a un imperativo
a través del Poder Ejecutivo, a través del Poder Jurisdiccional, a través del Poder Legislativo, para que todos transitemos en el mismo camino, para que podamos deconstruir el panorama antropocéntrico y que entonces nosotros empecemos a dar paso a algunos postulados del biocentrismo. Solamente se puede llegar allí a través de una dogmática teórica de construcción de humanidad natural, donde la responsabilidad del Estado nacional, del Estado regional, del Estado local, de la sociedad, debe ser activo, participativo, debe ser intercultural, debe definitivamente ser incluyente. Solamente así podremos sustantivar el derecho ambiental y ganará espacios la adjetivación y materialización de las garantías de los compromisos que Colombia ha suscrito a través de tantos e innumerables tratados internacionales que tenemos. Entonces, bajo las dinámicas del derecho ambiental para Colombia, es un logro que a partir de toda esta problemática ambiental se protejan los derechos a seres no humanos. Es un gran paso, ya caminamos en esto. Es necesario que entonces se tome una decisión de fondo y contundente, pero para llegar a esa decisión de fondo y contundente, yo creo que tendremos que concertar algunos procesos, que tendremos que recapitular y definitivamente tendremos que lanzar propuestas, como la que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, una de las propuestas que se hace para lograr realmente este contenido y para lograrlo, definitivamente es que la comunidad internacional nos preste atención y que para la comunidad internacional esta pretensión y este querer de los colombianos se vuelva mundial. Que la comunidad internacional preste oídos y apoye estos procesos. Que los instrumentos de la comunidad internacional se pongan al servicio de la naturaleza. Que se genere un proceso de institucionalización medioambiental. Ya caminamos en esto, como lo decía, la ley 047 del 2020, bien interesante por mencionarlo realmente, propone la creación de los tribunales ambientales en Colombia. Ya se había propuesto en el año 2012 la creación de la Jurisdicción Especial Ambiental en Colombia, la creación de un Código Único Ambiental, que creo yo que si bien las leyes no resuelven los problemas medioambientales que tenemos, sí es un gran paso y estaríamos caminando en ese proceso de relevancia jurídica que Colombia siempre ha tenido y simplemente materializaríamos un poco más y podríamos realmente hacer más real la necesidad que se impida de toda América Latina y del mundo entero de preservar y proteger la naturaleza. Deben construirse instrumentos jurídicos, sustantivos y adjetivos acorde al estadio de la sociedad actual. La sociedad actual y el medio ambiental van por diferentes caminos. Nosotros tenemos un Código de los Recursos Naturales y Ambientales que se promulga en 1974. Estamos en el año 2020. Han pasado más de 40 años. Ese documento está estructurado, obviamente, pero se encuentra obsoleto y le faltan algunos elementos estructurales, definitivamente, que soporten un poco más todo lo que tenga que ver con la riqueza natural colombiana. El derecho adjetivo, definitivamente, son las normas que dicta toda autoridad, que permiten el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se establecen en el derecho sustantivo. Allá tiene que llegar el derecho ambiental. Hace referencia a normas o pautas que demandan los derechos y las obligaciones de los individuos que están involucrados, vinculados por el orden jurídico establecido en el Estado. Debe ajustarse al comportamiento de los individuos. Debe tener dentro de la sociedad y la comunidad donde interactúa un vínculo, un denominador común. Aquí lo tiene el desarrollo sostenible, necesitamos materializarlo. Deben crearse instituciones jurídicas ambientales con funciones específicas de protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
Debe gestionarse y apoyarse la transformación cultural. Debe haber una propuesta nueva de construcción económica internacional que le apunte al medio ambiente y los recursos naturales. Y tenemos que empezar a considerar a la naturaleza como un elemento de desarrollo y no como un instrumento económico. Debemos considerar lo humano como parte integrante de la naturaleza. Debemos considerarnos nosotros y debemos considerar a la naturaleza como un elemento que hace parte nuestra. Nosotros debemos dejar de mirar a la naturaleza como el objeto de explotación y empezar a mirarlo como el sujeto de protección. La existencia de un proceso de reconciliación con los usos del territorio nos hace buena falta. Concertar los intereses de protección medioambiental con lo social, sí, definitivamente. A veces los elementos sociales van por un lado, los elementos medioambientales están por otro. Es necesario entonces que se considere que hay que trabajar en la construcción de una nueva filosofía sobre la naturaleza, que hay que asociarla con elementos paradigmáticos circunscritos a la comprensión del engranaje complejo de la interacción del hombre con la naturaleza, que es una práctica multidimensional, que debe ser una práctica integral, donde realmente se nos permita recuperar el equilibrio con los recursos naturales y el medio ambiente. Miren cómo todo esto, definitivamente, toda esta controversia entre el hombre, el Estado y la naturaleza, focaliza el derecho a la naturaleza. Pero ahí lo que se busca es hacer menos gravosa la situación de la naturaleza y, por supuesto, la del ser humano. Debe haber una guarda de principios, debe haber un equilibrio. Pero aquí, definitivamente, yo creo que entran a jugar papel importante elementos y conceptos como el de derechos humanos, como el de justicia ambiental. Porque es que no es fácil y no debemos apartarnos de la tesis de sostenibilidad ambiental y su vinculación con la justicia social. No es posible apartarnos o no es posible hablar de justicia social y de justicia ambiental mientras no tomemos en serio a la naturaleza. Porque hay que reconocer que debemos protegerlos, promover y garantizar los derechos de la naturaleza. Y uno de los derechos humanos, que nosotros tenemos es acceder a la justicia ambiental, es acceder al desarrollo sostenible, es acceder a usufructuar la riqueza natural dentro de un sentido de responsabilidad y de desarrollo sostenible. Entonces, es ese papel importante, ese papel que juega la justicia social, de la que se habló por primera vez en Estados Unidos en 1982, es un concepto interesante que está asociado a los derechos de la naturaleza, que está asociado a sujetos naturales, que está asociado a elementos naturales, que está asociado al medio ambiente para que sea protegido, priorizando, por supuesto, la involucración y la participación efectiva de las poblaciones y de las comunidades. Entonces, miremos cómo realmente los derechos humanos y los derechos de la naturaleza encuentran un principio fundante en que todos tenemos derecho a gozarlos, que todos son inherentes a nosotros. Pues las mismas sentencias de la jurisprudencia han dicho, hay que proteger a la naturaleza per se, por sí misma. Pues eso dicen los derechos humanos. Simplemente son inherentes por ser personas, a cada uno de nosotros, porque somos personas. Pues a la naturaleza hay que reconocerle sus derechos simplemente por ser naturaleza. De los derechos humanos se ha hablado desde 1948, obviamente. Tiene todo un recorrido histórico, una gran proliferación de
tratados y postulados de trascendencia multinacional, de trascendencia geográfica. No hay fronteras para todo lo que tenga que ver con la protección de los derechos humanos, pues tampoco lo debe haber para la protección de la riqueza natural, no solamente de Colombia, sino de toda América Latina y de todo el mundo. Cuando se habló por primera vez de la justicia ambiental en Colombia, que es un concepto que por allá en los años 70 es que se empieza a evidenciar, como les decía, tiene su antecedente en 1982 en un litigio en Estados Unidos, pero que realmente lo que buscaba era, no hablaba de proteger solamente a las comunidades, hablaba de proteger a la naturaleza y hablaba que las comunidades tienen derecho de acceder a elementos básicos, a conceptos básicos de protección. Es una lucha donde el racismo ambiental, que es como realmente ellos lo llaman, se fue expandiendo y en la década de los 90 trasciende la frontera norteamericana y llega a Europa. Y empieza entonces todo un proceso de apertura de este lenguaje, de conceptualización del tema, y ya aparece el marco de la justicia ambiental que es desarrollado por Bular. Miren cómo esa eliminación de barreras legales, esa eliminación transfronteriza de fronteras transnacionales y transfronterizas, entonces abarca áreas un poco más amplias y empieza a hablarse de beneficios y empieza a hablarse de cómo la extracción global de los recursos naturales ha afectado territorios y poblaciones indígenas. Entonces, ese diálogo se convierte en un diálogo multilateral y se habla entonces que definitivamente las comunidades que han sido objetos y sujetos de violación de derechos a su salud, donde su vida se ha visto afectada, donde hay degradación y también un sentido de violación de los derechos humanos, donde hay un sentido de violación del cumplimiento de los deberes estatales de preservar la naturaleza, se focaliza poco a poco en todo lo que tiene que ver con justicia ambiental. Y entonces surgen los líderes afroamericanos, y entonces empezamos a hablar cómo las transnacionales se refieren a estos como una extrapolación de la política nacional, y se habla un poco más allá de los recursos naturales con un precedente de protección. Y dice Bular que la justicia ambiental está enmarcada en principios y conceptos que tienen un solo fin: invertir el paradigma de protección ambiental de modo que se base en la prevención de amenazas más que en un remedio posterior. Yo pienso que Bular tiene razón. Cuando hablamos de la riqueza natural, cuando hablamos de los elementos naturales, cuando hablamos del medio ambiente, yo creo que debemos hacer prevención más que reparación. De nada nos sirve estar todo el tiempo tratando de solucionar lo insolucionable cuando de repente con prevención podríamos aportar un poco más. Ese paradigma de universalización que se aplica al ámbito de la globalización es necesario, ahí es necesario que haya una inversión de roles y prioridades. Ahí es necesario entonces que se tengan en cuenta temas que vienen a jugar un papel importante, como es el criterio de la justicia ambiental, de una parte hacia el desarrollo sostenible, de una parte con el principio de la justicia intergeneracional, pero de otra parte muy importante sobre la teoría de la precaución y la teoría del cuidado de los objetos naturales, que ya empezamos, como lo hemos venido diciendo, a mirarlos como individuos de derechos. De esa teoría, ese planteamiento de Bular, yo creo que se pueden extraer algunos puntos importantes. Por ejemplo, él habla de que todos los individuos tienen derecho a ser protegidos de la degradación ambiental.
Esa es nuestra teoría para un ambiente sano, Constitución Política, artículo 79. Y habla de una propuesta del principio de precaución. Antes de, vamos a iniciar acciones para prevenir el daño. Vamos a iniciar acciones para impedir los daños. Y busca una finalidad, ¿no? Que es, según los defensores de la justicia ambiental, realmente vendría a reforzar el statu quo. Es decir, que menos comunidades vulnerables se vean afectadas, menos comunidades humanas y naturales. La sociedad natural también entra aquí en este papel, en este rol, y jugaría un papel importante porque al decretar los statu quo se estaría preservando la comunidad de los seres humanos y la comunidad de los seres naturales. Yo creo que, ¿por qué la relación de justicia ambiental con los derechos de la naturaleza? Yo creo que es porque definitivamente la justicia ambiental se prevalece y se fundamenta en algunos principios básicos. Por ejemplo, se habla del principio de sustentabilidad. Y cuando hablamos del principio de sustentabilidad, nosotros definitivamente no podemos desconocer que hay una justicia intergeneracional. Eso implica que los sistemas económicos y sociales deben proteger la riqueza natural, debe haber viabilidad ecológica. Cuando yo hablo de viabilidad ecológica, la única manera es protegiendo los ecosistemas, la única manera es resguardando la naturaleza y la mejor forma de hacerlo es declararla como un sujeto de derechos. ¿Qué debe cumplirse para esto? Bueno, debe haber unos principios básicos de protección de los ecosistemas, de responsabilidad de las generaciones presentes para con las generaciones futuras. Y podemos hablar de los principios de la justicia mundial, básico. Es decir, sencillamente nosotros debemos tener una viabilidad ecológica en el tiempo. Debe haber unos recursos naturales que subsistan y que alcancen a la generación del futuro, que estén en manos de una generación futura que pueda aprovecharla, que pueda disfrutarla, donde los ecosistemas realmente tengan un baluarte de hoy y para mañana. Y hablamos también del principio de la justicia interespecífica. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Debemos tener partes iguales en la protección, debemos tener partes iguales en el consumo, debemos tener partes iguales en la existencia y subsistencia. ¿Cuáles son esas partes iguales? 50% para la humanidad, 50% para los seres vivos no humanos. Entonces, ese principio de justicia interespecífica es muy llamativo. Realmente nos está diciendo a nosotros, bueno, los recursos planetarios deben conservarse. Si el hombre tiene derechos, la naturaleza tiene derechos. Principios y derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Ese principio de equidad intergeneracional es muy importante porque Weiss nos decía, por ejemplo, que concluye en la equidad intergeneracional unos principios que definitivamente tienen que plantearse desde la conservación de las opciones, desde conservar la biodiversidad, desde que exista definitivamente un proceso natural y cultural con el fin de proporcionar un patrimonio sano y flexible para toda la humanidad. Obviamente, un principio muy relacionado con las necesidades básicas. Y está el de la conservación de la calidad. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos que la calidad del ambiente natural y cultural en condiciones no peores de las que las recibimos. Es decir, no le entreguemos a nuestra próxima generación un problema planetario. Por el contrario, dejémosle un medio ambiente que pueda permanecer en el tiempo, que pueda ser alcanzable para ellos, que les permita
a ellos llegar a una conservación, a tener un desarrollo económico sostenible, a tener un desarrollo ambiental sostenible, a tener la capacidad y poder realmente disfrutar de una naturaleza y de un ambiente en condiciones vivibles. Definitivamente, Wade reitera que el principio de justicia debe mirarse como la igualdad de mínimos. Todas las generaciones y todos los individuos de una generación, y cuando Weiss y Richman hablan de todos los individuos, nosotros podemos captar en sus escritos que están hablando de los individuos naturales y de los individuos humanos, es decir, la relación hombre-naturaleza. Esta teoría o este planteamiento también se encuentra en Spinoza. Mira que Spinoza, cuando habla de la justicia ambiental, dice que este concepto tiene un marco tan propio que tiene unos elementos que lo definen. Por ejemplo, el derecho a todos a gozar de un ambiente sano. Pero cuando habla de esto, dice Spinoza, Weiss y Richman, que definitivamente para hablar de un ambiente sano, para hablar de sostenibilidad, para hablar de sustentabilidad, para hablar de justicia intergeneracional, realmente se necesita que la naturaleza exista. Y para que la naturaleza exista, debemos protegerla. Y la mejor manera de protegerla es a través de declaratorias de sujetos de derechos. Que haya un statu quo donde no exista la vulneración de los derechos básicos de la naturaleza, donde la naturaleza como ser, como sujeto, como elemento, pueda ser capaz de soportar, pueda ser capaz de pertenecer a esa minoría privilegiada, donde la gestión ambiental y la contribución sociopolítica y jurídica acorde con el desarrollo de la sociedad en cada uno de sus estadios, pueda proporcionarle una relación de justicia social al hombre con la naturaleza y a la naturaleza con el ser humano. Es que definitivamente los estadios de la civilización tienen sus propias acepciones, tienen sus propios fundamentos, su propia historia filosófica, tienen definitivamente su propia construcción teórica. Ya esa construcción teórica que viene desde las épocas inmemoriales, en la contemporaneidad del mundo actual, donde la justicia es un resultado, la justicia ambiental es un resultado de luchas sociales, de postulados primigenios para reivindicar derechos de clases naturales, entonces nosotros encontramos que hay desconocedores del principio de equidad en la distribución de los bienes naturales, en el uso de los bienes naturales. Por ejemplo, John Rawls, cuando habla de la justicia, dice que los principios de justicia como resultado del acuerdo entre los seres racionales tienen una eficacia universal y absoluta. Y considera que la imparcialidad, obviamente, es uno de los elementos fundantes de los resultados igualitarios e imparciales. Pero eso no quiere decir que los individuos a mutuo propio, a priori, disfrutando absolutamente de todos los derechos que poseen, del espíritu, del derecho al goce que tienen, nosotros podamos destruir aquello que existe en el entorno. Mi satisfacción de los derechos, mi garantía de los derechos, juega en la medida en que la naturaleza pueda subsistir. No podremos reclamar derechos naturales, no podremos ejercer derechos naturales si no existe el elemento natural en el cual el hombre puede moverse.
Porque es que en estos contextos, para elegir los principios de la justicia natural, de la justicia ambiental, de hacerle justicia a los seres naturales, hay una medida muy amplia acerca de lo que es escoger las condiciones óptimas de unos y otros. Y entonces tendremos que hacer una descripción particular de la situación que tenemos para demostrar qué se incorpora realmente de manera común en los elementos sociales y en los elementos naturales y en los elementos humanos. Entonces, cada una de esas suposiciones, ese objetivo del enfoque que existe entre la naturaleza, entre imponer límites a todo lo que es aceptado como justicia ambiental, a todo lo que es aceptado como justicia social, a todo lo que es aceptado como justicia natural, entonces hay una contradicción real. Pero nosotros necesitamos argumentar y partir del concepto de justicia ambiental que conlleva definitivamente el acopio de la participación social en la construcción de acuerdos, que tenemos que partir de la identidad social, cultural, jurídica de un Estado, donde no solamente converjan los factores humanos, sino también los factores naturales, donde converjan los factores medioambientales, y que todo esto sea un tiramiento igualitario, justo, equitativo, donde exista y se permita el uso responsable y la distribución correcta de los beneficios, donde nosotros podamos empotrar la explicación descriptiva de la valoración de los recursos naturales y del territorio, de los sujetos naturales, donde nosotros podamos realmente ser componentes del territorio y de la naturaleza, donde nosotros seamos capaces de evaluarlos y valorarlos, donde los asuntos ambientales deben tener un juicio fundamentado en acciones político-administrativas para abordar de una manera efectiva la problemática y la organización natural de la sociedad, donde los sujetos de la naturaleza podamos nosotros respetarlos, donde podamos bosquejar principios de justicia ambiental, donde el derecho, el proceso, los elementos constitutivos del Estado Social Democrático de Derecho que es Colombia, donde los bienes naturales y medioambientales converjan, donde ocupen un lugar preponderante en el esquema de la gobernabilidad del país, donde la naturaleza como sujeto de derechos realmente sea capaz de ostentar los principios de la justicia ambiental. ¿Por qué? Porque es que para hablar de justicia ambiental, pues también tendremos que hablar de principios. Y entonces necesitamos juzgar al país o hacer un principio o bajo el principio de juzgamiento sobre la realidad ambiental, necesitamos analizar el desarrollo económico del país, donde haya una circunscripción y una capacidad competitiva y una eficacia de bienes y servicios, pero donde los recursos naturales, sin tener el temor de su inexistencia, puedan aportar, donde la sostenibilidad y la biodiversidad y el equilibrio ecológico hagan parte de este principio, donde la competencia eficaz y eficacia de los bienes y servicios de los ciudadanos, aunque partan de la naturaleza sigue existiendo. Debe existir y debemos tener en cuenta la importancia de los principios ambientales, la justicia en Colombia. Eso depende del estadio social, eso depende de los intereses históricos de cada grupo humano, eso depende de los valores y la ética y la política, donde los valores y los principios de la sociedad participante sean paradigmas constructores en la praxis de la política y de la justicia ambiental, donde haya un saber sustancial aportado por los científicos, donde haya una teoría diagnóstica desarrollada sobre planteamientos y metodologías de operatividad real en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, permitiendo la relación hombre-naturaleza, naturaleza-hombre dentro del esquema de derechos y deberes. Tenemos que aportar la construcción teórica de la justicia ambiental. Definitivamente necesitamos hacer una construcción teórica dentro de principios, elementos, fines y objetivos que se puedan aplicar al momento histórico, vivencial, que obedezca a la evaluación
a los saberes, al conocimiento, a la experiencia de la comunidad científica, a los aportes ancestrales, a la experiencia y al conocimiento de nuestros antepasados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Tenemos que construir entre todos el concepto de justicia ambiental aplicado, por supuesto, desde la perspectiva de la naturaleza a los sujetos de derechos naturales dentro del desarrollo humano. ¿Es fácil? Es fácil. Falta y necesitamos para eso el querer político. Debe haber un principio de obligaciones y derechos ambientales. Pues ya existe. La Carta Política lo dice. Construir conceptos de sujetos y objetos de derechos es complejo. Dobson dice que la comunidad de justicia implicando como justicia distributiva, implicando la justicia distributiva y la sostenibilidad ambiental, empieza a ser un poco más complejo el concepto. Pero aún así, justicia distributiva es conceder lo justo a cada quien y sostenibilidad ambiental, el equilibrio social, económico y ambiental que permita garantizar los bienes y servicios de ahora para el futuro. ¿Y cómo se hace? La única manera es que la naturaleza sea nuestro sujeto de derechos. La rigurosidad normativa, ya Colombia lo hizo. Nosotros tenemos desde 1974, y con todo el trasegar histórico de esta norma ambiental, que realmente su espíritu, el espíritu de la creación del Código de los Recursos Naturales y Ambientales de Colombia en 1974 implicaba todo lo que tenía que ver con la eficiencia y eficacia, con la minimización de los impactos negativos, con la priorización de la conservación, con que se lograran reivindicar los derechos de la naturaleza. Y el concepto de justicia ambiental y derechos de la naturaleza no puede asociarse solamente a la norma jurídica, a la ley. Definitivamente debe asociarse a los fines del Estado, es decir, desde la gestión ambiental, desde la gestión política, desde el ordenamiento, desde la organización política administrativa del Estado. Solamente así nosotros podremos hablar de un orden que canalice todo lo que es la reforma o la forma sistemática de la construcción de justicia ambiental. Solamente así nosotros podremos realmente aplicar las normas ambientales con la rigurosidad que exige la misma ley. Entonces, definitivamente, la justicia ambiental está conformada por principios, por paradigmas, por teorías, por filosofías, que lo único que buscan es fortalecer el tema ambiental desde lo universal, desde lo nacional, desde lo local. Pero no debemos perder el punto de vista central de esto, ¿no? Que es la protección y la conservación de la riqueza natural. Definitivamente hay una conexidad entre justicia ambiental, entre justicia, simplemente, y derecho ambiental, entre derechos de la naturaleza y justicia ambiental, entre derechos de la naturaleza y sencillamente el querer ser de la sociedad de hoy y del futuro frente a la esquematización del papel preponderante que tenemos los seres humanos sobre los temas ambientales. Nosotros definitivamente debemos encargarnos de ser portadores, de apostarle, de tener una relación con la sociedad natural capaz de dirimir esos conflictos y de desentrabar una litis que a veces se traba entre el hombre y la naturaleza sin que exista vulneración de los derechos de los unos y de los otros. No es fácil. Pero podremos lograrlo si nosotros definitivamente le hacemos caso a nuestras cortes, Corte Constitucional, a la Sala Civil, si nosotros definitivamente atendemos el llamado de la naturaleza, si nosotros abordamos el tema de la naturaleza desde la perspectiva de la dimensión constitucional,
soportada en el artículo 79 de la Constitución, donde nos dice que todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, y nos habla también, la Constitución colombiana es muy sabia, nos habla de la igualdad y justifica el acceso equitativo a la naturaleza y a los bienes y a las cargas ambientales. Así visto todo lo que es el tema, nosotros definitivamente encontraremos que hay ventajas, beneficios, cargas y distribución de estos entre el hombre y la naturaleza. Que nosotros necesitamos tener una dimensión clara de los derechos de la naturaleza para saber hasta dónde llegan estos, hasta dónde llegan los deberes del ser humano, hasta dónde llegan los derechos del hombre, del ser humano, frente a los derechos de la naturaleza. Elucidar la valoración de los merecimientos de cada uno de los seres en el universo humano natural no es fácil. Conlleva la aplicación de criterios de equidad, de una estructura institucional, lógica, jurídica, política, porque no es fácil mirar los derechos de los seres humanos y los derechos de la naturaleza en un mismo plano de equidad, obviamente. Pero definitivamente necesitaremos nosotros atender el llamado de la naturaleza para que ésta sea aprovechada y resguardada en el plano fácil, en el plano lógico, en el plano directo de la titularización de derechos. Los humanos somos titulares de derechos, la naturaleza es titular de derechos. En conclusión, tanto el hombre como la naturaleza poseen derechos. La única diferencia aquí es que el hombre tiene deberes frente a la naturaleza, pero la naturaleza solo tiene derechos frente a nosotros. Entonces, la responsabilidad para el ser humano y para el Estado es doble. Es cumplir los derechos, cumplir con los deberes, preservar los derechos, guardar nuestros propios derechos, guardar los derechos de la naturaleza y cumplir con nuestros deberes. No es fácil. De todas maneras, esa obligación que existe frente a los derechos de la naturaleza y del ser humano, pues no es una relación equitativa. Los resultados así lo demuestran. La visión de la gestión ambiental y social dentro de la actual etapa de desarrollo, definitivamente nosotros encontramos una prevalencia de algunos sectores, algunos elementos preponderantes en este ciclo de vida de la naturaleza que le han dado, que la han dejado mejor frente al desarrollo progresista en un plano bastante secundario. Entonces yo considero que definitivamente la justicia ambiental ha de entenderse como un esquema asociativo incluyente para que los procesos políticos operativicen las dimensiones y las fases de la naturaleza, de repente asimilable a acciones responsables de transformaciones, de implementación nueva en el uso, en la explotación y el aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales, bajo una óptica amplia en las relaciones socioambientales que evidencian el mundo capitalista de hoy. Nosotros definitivamente desde la teoría se promulgan aportaciones pragmáticas y estrategias integradoras de las ciencias ambientales, jurídicas, políticas, económicas. Esto impulsará tácticas de cooperación, planificación y planeación que pueden ser ambientalmente sustentables. Pero para esto se necesita la concertación y la participación de todos los estamentos. Se necesita la socialización de todos estos procesos. Se necesita que la riqueza ambiental y natural sea utilizada bajo los tópicos del desarrollo sostenible. Y entonces las tesis de sostenibilidad ambiental deben estar vinculadas a la de la justicia socioambiental. Y entonces las tesis de sostenibilidad ambiental deben vincularse a los derechos de la naturaleza. Y entonces el asunto problemático en su significancia de legitimación en el esquema político de los estados definitivamente no puede desconocer el sector ambiental. Esa es una fuerza de organización política. Las normas ambientales tienen un tinte político.
de desarrollo social, donde el sujeto, los seres humanos están amarrados a los procesos y a la negociación en las áreas de tendencias neoliberales, de justicia ambiental, de justicia contractual, de sostenibilidad ambiental. Todo está unido y todo se ampara en el principio y fin constitucional del Estado, que tiene el deber de proporcionar a las comunidades un ambiente sano y la satisfacción de sus necesidades. Entonces, miren cómo es de importante en los elementos justicia ambiental, derechos de la naturaleza. Esos temas están correlacionados y encuentran su eje en el postulado de la no discriminación, en la distribución equitativa de cargas y beneficios, en la distribución equitativa de los derechos que tienen nuestras futuras generaciones. Es un componente de difícil cumplimiento, porque realmente yo creo que la justicia ambiental no es muy equitativa frente a los individuos entre sí y frente a los individuos con la naturaleza. Entonces hay que hacer un camino, hay que continuar recorriendo el camino. Este espacio que nos brinda Uniacademia y Leyer es un espacio muy interesante. No solamente nos permite disertar en temas jurídicos, sino que nos permite hacer planteamientos para construcción teórica en todos los temas de derecho que aquí se presentan. Esta propuesta de la naturaleza, como la naturaleza y la sociedad aliados en una propuesta sostenible, hace parte de este proceso, de este ciclo internacional de conferencias jurídicas virtuales organizadas por Uniacademia y Leyer. Reitero mis agradecimientos a Uniacademia y a la Leyer, no solamente por el espacio que nos brindan aquí a nosotros para disertar sobre temas que sean de nuestro interés, sino por el apoyo que han brindado a los escritos jurídicos que hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos años. El tema se queda en el tapete, el tema se queda para Colombia y América Latina como una causa de inicialización, institucionalización y como una propuesta nueva en el tema ambiental, como una propuesta de desarrollo normativo, como una propuesta de desarrollo institucional, como una propuesta de desarrollo en las políticas públicas ambientales de Colombia, que definitivamente deben sujetarse a la aplicación real de los derechos en la vida jurídica cotidiana, que definitivamente deben sujetarse al cumplimiento del plexo jurídico constitucional y legal y a los principios internacionales que Colombia ha acogido, definitivamente por las diferentes normas en procura de preservar el desarrollo ecológico del país. Agradezco por el espacio, agradezco a Leyer y a Uniacademia y felicitaciones por este excelente evento. Muchas gracias.